Muy Yo buenos no, días. don Guido, no es que yo tenga la aspiración de igualar el bestseller de don Yayo Vicente, hoy hace 8. Muy, Autorizado. muy buenos días. Eh, Les agradezco el ingreso hoy de manera puntual, estimados señoras y señores. En nombre del Centro de Estudio Democrático de América Latina, agradecemos su presencia en esta actividad. Les solicito nos ayuden a cumplir con las siguientes recomendaciones. Por favor, mantengan el micrófono en silencio. Solo si es estrictamente necesario se puede tener el video abierto para consumir menos ancho de banda. La reunión trataremos de que inicie puntualmente y que concluya puntualmente. Las preguntas se tramitarán vía chat y en el caso en que sea vía micrófono, les rogamos que sea muy puntual. Para información de todos, la sesión será grabada y compartida como propiedad intelectual de CEDAL. Le cedo la palabra a Carlos Rivera Bianchini, presidente de CEDAL. Carlos, adelante. Gracias Guido y muy buenos días a todas y a todos ustedes. Es un placer, un gusto. Algunos de volvernos a encontrar hoy, otros que ingresan por primera vez, lo que me permite reiterar algunas cosas que hemos dicho los sábados anteriores. Hemos programado una serie de seminarios, esta es la quinta jornada, y yo debo agradecer aquí a los compañeros que han estado muy involucrados en la preparación de estas jornadas, tanto Guido como Luis Fernando, Rosita, Roberto, la Junta en general, pero es parte de un proceso que venimos desde hace 6, 7 años, cuando inauguramos una serie de discusiones, de análisis y de conversaciones con aquel programa de televisión que llamábamos Diálogos hacia el Bicentenario. Bueno, hemos continuado el año pasado, lo hicimos, y este año, pues con estas jornadas, producto de estas situaciones que vimos, que nos ha resultado realmente impresionante y muy atractiva. Hoy, con un tema importantísimo en relación a las encuestas, que han sido siempre centro de polémicas cuando se analizan tendencias y valoraciones principalmente políticas. Los diferentes resultados que se dan, los cambiantes resultados, los diferentes enfoques, hacen que el tema de las encuestas sea siempre un tema para discutirlo. Hoy lo observamos, unos suben y otros bajan producto de un acontecimiento que estamos viviendo a nivel mundial. Y eso nos permitió, y aquí agradecemos ya a don Víctor Borge y a don Jorge Urbina, que nos hayan aceptado participar en esta jornada del día de hoy. Víctor, sociólogo, gerente fundador de Borge y Asociados, una empresa que ha sido pionera en el campo de la investigación, estadística y análisis político de mercado. Yo agrego que Víctor fue la única persona que vaticinó con certeza el triunfo de doña Violeta en Barrios de Chamorro allá en los años 89, creo que fue en el año 89. De manera que sabemos la calidad de profesional que es Víctor. Y Jorge Urbina Ortega, que es un abogado en estudios en ciencias políticas, embajador en la ONU ante Países Bajos también, un analista desde, yo creo que desde que estamos algunos en actividad política, Jorge ha estado presente analizando cuál es el comportamiento del electorado. A Víctor le doy la palabra. Muchas gracias nuevamente a Víctor y a Jorge, y bienvenidos todos los que estamos hoy presentes en esta sesión. Adelante, Víctor. Buenos días, un gran gusto estar con gente tan especial y a la que conozco desde hace muchos años, lo cual me enorgullece. Yo comencé trabajando campañas políticas con Liberación Nacional en los 70s y ahí estaban varios de los amigos de ahora. Por allá vieron un chat en algún momento que decía chat de la Juventud Liberacionista y todos éramos de los años 70 y 80. Entonces me parece que sí, seguimos siendo jóvenes, pero debe haber otra juventud liberacionista ahora funcionando. Las encuestas se han vuelto parte central del paisaje de las campañas electorales.
Comienzan en Estados Unidos y en Europa, básicamente en la posguerra, inmediatamente después de la posguerra es que se comienzan a generalizar. En Costa Rica yo recuerdo, las primeras encuestas que recuerdo fue en campaña de Daniel Oduber en los 70s, en donde Isaac Pérez y Miguel Gómez hicieron algunas encuestas. No sé si hay algo anterior a eso, pero me parece que eso es lo más temprano. Es Daniel Oduber quien promueve que se hagan encuestas para la campaña electoral. Y son las primeras que conozco. Yo trabajé las primeras encuestas en el 82 en la campaña de Luis Alberto Monge. En la campaña de Luis Alberto Monge. Pero básicamente fueron encuestas para la Juventud Liberacionista. Estábamos trabajando con Rodolfo Navas, Alfonso Estebanovich, y alguna otra gente en lo que llamamos voto joven, que era la campaña específica para voto de primera vez. A mí me tocó ser gerente de ese proyecto. También, y solo como paréntesis, en la campaña del 86, en la campaña de Oscar Arias, se usó mucho más intensamente como herramienta las encuestas. A mí me tocó trabajar mucho en el tema de encuestas en esa campaña del 86. ¿Para qué las encuestas y por qué se vuelven tan importantes? Bueno, nos sirven para conocer las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos, de los votantes potenciales, con la idea de poder atraer a esta gente, a todos como votantes reales, pues convertir a un votante potencial, que es alguien que es mayor de edad, que tiene cédula, está empadronado, convertirlo en alguien que además de todo eso vota por nosotros, ¿no? Entonces se trata de conocer cuáles son las aspiraciones del elector, cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas y cuál es la imagen que tienen ellos sobre los diferentes partidos y los diferentes candidatos y sobre la situación del país en determinado momento. O sea, eso le permite al comando de campaña o al grupo de estrategia diseñar programas de gobierno, diseñar alternativas de comunicación. Puede ayudar un poco en el trabajo de tierra también, si se hacen encuestas con muestras suficientemente grandes como para tener datos representativos a nivel de provincia o región o a nivel de municipio, si se trata de una campaña de alcaldes o municipal, una campaña municipal. Al inicio, en casi todos los países, las encuestas son encargadas básicamente por el partido. O sea, un partido político contrata una encuesta que se supone que es confidencial, que es solo para el equipo que está manejando estrategia en esa campaña, y los temas que tratan son los que acabo de mencionar, lo que la gente quiere, lo que la gente le incomoda, la manera en que la gente evalúa a los diferentes partidos que están en el juego, la manera en que evalúa a los candidatos y precandidatos. Y todo esto sirve, como les decía, para el diseño de la estrategia de campaña. En el inicio, entonces, básicamente las encuestas son un asunto muy privado, muy confidencial, y que lo maneja la jefatura de campaña. Ahora, descubrimos de camino que a alguna gente le hace mucho caso a las encuestas y creen lo que dicen, y surge el temor de si eso puede estar alterando, entre comillas, la intención de voto, o sea, si modifica la intención de voto, lo cual no sería problema en todo caso, porque una campaña política se hace para modificar la intención de voto de la gente. O sea, la campaña política sirve para que la gente que está ya votando por nosotros se mantenga y esté más sólida su adhesión, y para que la gente que no está votando por nosotros se convenza y nos dé su voto retirándole el apoyo a otro candidato, o por lo menos dejando de votar,
por lo menos dejando de votar. O sea, la campaña se hace para que los resultados no sean esos. O sea, yo tengo una encuesta hoy en donde dice que el candidato, qué sé yo, Daniel Ortega en Nicaragua tiene un 25% de intención de voto. Si yo estoy trabajando en contra de Daniel Ortega, yo quisiera que ese 25 disminuyera. Y si yo estuviera trabajando a favor de Daniel Ortega, quisiera que aumente. Y es lo que tengo que buscar a través de la exploración de temas vía encuesta. No son la única herramienta de investigación para las campañas políticas, ¿verdad? Ustedes que saben mucho de este tema, saben que también se hacen focus group, o sea, sesiones de discusión entre gente que tiene un interés legítimo, digamos, que tiene algo que ver con la campaña o tiene algún interés en informarse o en decidir. Y entonces hay sesiones de grupo. También se trabaja a veces entrevistas en profundidad a expertos en la campaña o en las campañas. También se hace a menudo investigación histórica y geográfica de las campañas electorales pasadas. O sea, yo puedo, por ejemplo, Voy a tenemos una salir y enorme volver a cantidad. entrar. Hola. Si tenemos una gran cantidad es que no sé si alguien dijo que iba a salir y iba a volver a entrar. No sé si estamos ya bien. Sigo. Puede seguir, Víctor. Ok. Bueno, entonces las campañas se hace el trabajo con la intención de que se pueda diseñar estrategia de campaña. Con el paso del tiempo, les decía, la gente descubre que las campañas son influidas por las encuestas. Aquí no se ve Y nada. algunos se asustan. Bueno, Yo les decía que la influencia de las encuestas no es problema. La gente decide por varias razones. Una razón por lo que dicen los amigos, vecinos, familiares, o sea, por lo que escucha hablar de política en los grupos primarios en que participa. También la gente es influida por las noticias que salen en los medios de comunicación. También la gente es influida por lo que dicen los candidatos y los partidos en los discursos de campaña y programas de gobierno y en la propaganda de campaña. Eso influye. O sea, toda la campaña está hecha para influir o para alterar, entre comillas, les decía, la intención de voto. Así es que las encuestas también influyen y son solo uno de los elementos que influyen. Ahora, ¿qué pasa si la encuesta es falsa? También lo mismo habría que preguntar qué pasa si lo que dicen las noticias es falso y qué pasa si lo que dicen u ofrecen los candidatos es falso o si no es un ofrecimiento serio. O sea, el que las encuestas puedan alterar un resultado no es un problema. Puede ser que lo sean. Ahora depende qué tanto influye la encuesta en la intención de voto de las personas. Depende, entre otras cosas, de que la gente le crea a las encuestas. Y hay una cantidad de gente que no cree en las encuestas, por lo tanto no se va a alterar el resultado de esa gente. Y de la gente que sí cree en las encuestas, algunos han teorizado diciendo que la gente vota a ganar. Otros han dicho que la gente vota a perder, digamos, vota por el que va perdiendo para ayudarle o no sé para qué. Y alguna cosa que sí hemos visto como más real funcionando en las campañas es que a menudo los votantes cambian el voto de un candidato que parece que va a perder al candidato que parece que le puede ganar al que no me gusta. O sea, si por ejemplo a alguien un ciudadano estadounidense no le gusta Donald Trump como candidato, entonces no vota por un tercer candidato que no existe prácticamente en la intención de voto estadounidense,
sino que trata de votar por alguien que le puede ganar a Donald Trump. O sea, a menudo en las campañas en América Central, o, por ejemplo, el general Ríos Montt, candidato en Guatemala, el general Ríos Montt movilizó mucho voto este año de gente que vota por el candidato que le puede ganar al exdictador. O sea, la gente se decide a votar en función de algo así como el segundo lugar, como la segunda alternativa. En ese sentido, sí la encuesta está influyendo en la intención de voto. Votar a ganar tiene poco sentido, ¿verdad? O sea, si alguien tiene interés de decir que ganó las elecciones o que desde el principio se decidió, lo único que tiene que hacer es mentir. O sea, cuando pasa la elección puede decir que votó por el que ganó. No es necesario votar a ganar para recibir alguna prebenda, alguna cosa. Recuerdo que en una de las campañas se me acercó después de la elección un conocido que me hacía, jardinero, que me hacía algunos trabajos en la casa y demás, y me dice que le ayude a conseguir trabajo como policía, que él ha sido policía en el pasado. Y me dice, yo tengo carnet de liberación, yo siempre he sido liberacionista, ya voy a la billetera, jale al carnet de liberación y debajo está el carnet de la unidad. Y me dice, ay, don Víctor, es que uno pobre, ¿qué hace? Le hice la carta de recomendación y lo nombraron de policía. O sea, el voto a ganar no está comprobado, no hay investigación concluyente de que la gente vote a ganar. Y más bien lo que sabemos es que hay gente que vota a ganar, otra gente que vota por el que le puede ganar al más malo, y alguna gente dicen que vota por el que va perdiendo o por uno que no va en el primer lugar. Pero esta creencia de que la encuesta puede alterar la intención de voto ha llevado a que en casi todos los países haya cada vez más regulaciones sobre las encuestas. Una de ellas es Perdí el sonido. Ok. de que la gente vote a ganar. Pero entonces hay limitaciones para la divulgación de encuestas. En algunos países son los últimos 3 días que no se puede divulgar encuestas, en algunos países es toda la semana anterior y en otros se va a un mes o cosas por el estilo. O sea, hay cada vez más regulación para que las encuestas no se divulguen en la fase final, en donde se supone que la gente está en una especie de retiro de meditación sin propaganda, decidiendo por quién votar, decidiendo con su conciencia por quién votar. Eso es poco creíble porque, por ejemplo, no hay divulgación de propaganda política ni divulgación de encuestas, pero hay divulgación de noticias. Y las noticias son más importantes para decidir la intención de voto que lo que digan las encuestas o lo que diga la propaganda que no se está haciendo en ese momento. Las noticias pueden ser las noticias de lo que está pasando en la arena política y puede ser también lo que están diciendo los candidatos ante los medios de comunicación que los persiguen toda esa semana anterior a la elección y que todo lo que dicen es parte de la campaña y es tomado para la decisión de voto. Se ha vuelto también difícil obligar a cumplir con esto de que no se divulguen encuestas en el final de la campaña. Internet ha hecho que se divulgue desde otros países. O sea, la gente vía redes sociales y vía correos y otros mecanismos está divulgando a menudo encuestas y discutiendo encuestas durante toda la semana que a menudo vienen desde otros países.
por ejemplo, en España es común que se divulguen desde Andorra. O sea, hay un país de, un país de mentirillas que ustedes saben que existen varios países de ese tipo. Un país pequeñito, muy pequeñito, en donde están en España, pero no están sujetos a la legislación. Son en clave y se puede divulgar desde ahí. Y en Centroamérica se ha visto ya en campañas anteriores que ha circulado mucho encuestas que se hacen en Honduras, digamos, en donde está prohibido por un largo periodo hacer encuestas y se divulgan desde Guatemala o desde El Salvador. O sea que no se dejan de divulgar. Los tribunales han llegado entonces a reglamentar de otras maneras las encuestas para asegurarse por lo menos de que sean más o menos ciertas. Entonces, en Costa Rica, la legislación electoral y las interpretaciones del Tribunal Supremo de Elecciones hacen que las empresas que quieren divulgar encuestas durante la campaña tengan que inscribirse ante el tribunal, presentar certificación de personería jurídica que garantiza que existen por lo menos como ente legal, presentar el currículum vitae de él o los profesionales que diseñan y analizan la encuesta, presentar después de la elección, después de divulgar la encuesta en un periodo muy corto, en los siguientes 3 o 5 días, depende del país, debe entregar al tribunal una copia del informe de la encuesta, en donde viene la metodología, el diseño de muestra, las fechas, quién la pagó, quién pagó la encuesta. Todo esto se presenta al tribunal y ahí está a disposición de los demás partidos, de los demás medios de comunicación, o sea, de quien la quiera. Entonces, esto garantiza que la encuesta existe. No garantiza que que no se miente, que no se manipule, ¿verdad? Una encuesta puede ser manipulada, por supuesto. Las noticias pueden ser manipuladas, les decía hace un rato, ¿verdad? O sea, las noticias pueden ser falsas. Y las promesas de campaña sabemos que pueden ser falsas y a menudo lo son. Entonces, en el caso de las encuestas, obviamente, alguien puede modificarlas con la idea de que van a cambiar la intención de voto a favor de su candidato. Esto produce guerras de encuestas, las cuales son también parte de la campaña, las guerras de encuestas. O sea, en cada campaña aparecen encuestadoras, empresas encuestadoras desconocidas hasta ese momento que divulgan una gran cantidad de encuestas y que después de la elección y de que su candidato perdió, no vuelven a aparecer en el paisaje. O sea, no existían, pero no hacían encuestas de verdad. En resumen. Ahora, las encuestas en manos del Tribunal de Elecciones y leídas por alguna gente que pide el informe para examinarlo, son entonces sujeto de una discusión acerca de si son verdad o son mentiras, y alguna gente se ha llegado al convencimiento de que no son reales y no las toma en cuenta a la hora de definir su intención de voto. Pero otra gente sí las toma en cuenta, tal vez, pero no está, como les digo, demostrado que influyan siempre de determinada manera. Yo diría que tienden si algunos votan a ganar y otros votan por el candidato del segundo lugar o por el menos malo y otros votan a perder, pues esto hace que más o menos se anulen uno a otro de las influencias y al final no pasa nada más allá de lo que tenía que pasar. O sea, las campañas políticas terminan siempre con resultados diferentes a los que tenían al puro principio. Hay otro tema que tiene que ver también con la manipulación de las encuestas, y es que a veces sirven para posicionar candidatos y para limpiar un poco la cancha. A menudo aparecen en una encuesta preguntando por el nombre de un candidato
que a nadie se le había ocurrido como candidato. O sea, o preguntando por una persona más o menos conocida en el país, pero que no está en la campaña y que no se sabía que tenía interés. Entonces, a menudo se usan las encuestas para posicionar o, entre comillas, para inventar un candidato, o sea, para inventar a una persona como candidato. Una persona que puede provenir del ámbito de la cultura, de la academia, del empresariado, de otro lado que no son los partidos políticos, y de pronto se le ocurre que puede ser candidato presidencial y aparece en algunas listas de encuestas y la gente va pensando entonces, por primera vez cuando lee la encuesta se le ocurre que fulano de tal podría ser candidato y que es atractivo y dice que sí votaría por él en la encuesta. O sea, a veces la utilidad de la encuesta para algunos es posicionar nombres que no estaban. Hay otra cosa que pasa, que les decía, que es desglosar, chapear un poco, limpiar el lote. Cuando hay 23 candidatos y precandidatos a la presidencia, algunos obviamente van a sacar 1% o menos. Algunos son muy pequeños. Y cuando algunos son muy pequeños, da la impresión de que no pueden ganar, de que no tienen chance del todo de ganar. Y eso les hace disminuir la cobertura por parte de los medios de comunicación. Los periódicos, las televisoras, las radios y los nuevos medios no ¿Cómo se definían estas expresiones en un país en donde la Constitución define no pueden perseguir a todos los candidatos y precandidatos que están en el juego? Entonces los equipos de prensa y de los medios escogen darle seguimiento en la campaña y darle más cobertura y más análisis al candidato que está en primer lugar, el que está en segundo, el que está en tercero. De ahí para abajo puede ser que saquen una notita muy pequeña de la actividad del candidato la semana anterior, por ejemplo. O sea, podemos tener una página y más del periódico analizando la campaña del partido que va ganando y un rotulito pequeñito diciendo que el candidato del partido tal visitó Buenos Aires ayer, o Upala, o Nicoya. Pierden cobertura. Les es más difícil conseguir donantes también. O sea, si usted va a pedir plata para campaña política y la pide para alguien que está ganando en las encuestas, le resulta obviamente más fácil que si va a pedir plata por un candidato que tiene un 2 o un 3% de intención de voto. Pero entonces lo termina de hundir, ¿verdad? La encuesta no es la culpable de que un candidato deje de ser un candidato con opción, sino que eso es la realidad. O sea, está pasando que tiene muy poco voto y el tener tan poco voto les hace que no consigan cobertura de prensa y no consigan donaciones. Esa es otra manera en que la encuesta influye en la campaña. Ahora, en parte, la culpa de esto tiene que ver con los sistemas de financiamiento electoral en los países. Por ejemplo, en Costa Rica ustedes saben que cuesta más conseguir la plata porque el tribunal la reintegra después de la campaña y la plata se da en función del voto en elecciones anteriores. Entonces resulta muy difícil la campaña política, sobre todo resulta muy difícil la parte financiera para los partidos pequeños. La cancha en Costa Rica suele estar muy desnivelada. O sea, un partido consigue plata en función de lo grande que ha sido en el pasado y eso perjudica a los partidos nuevos. Ahora, esto no es un absoluto, ¿verdad?
En las últimas 2 elecciones, el PAC ha tenido intención de voto muy baja hasta pocas semanas antes de la elección, del día de la elección. Y luego en cuestión de semanas y aún de días crece y gana las últimas 2 campañas. Y aún antes de eso, ¿verdad? Con Otón Solís como candidato, el PAC demostró una gran capacidad para conseguir votos al final. O tiene que ver también con lo mal que se manejaron las campañas de Liberación y la Unidad en los últimos 4 años, ¿verdad? Pero entonces, la campaña electoral se gana en función de si el candidato y el partido están presentando propuestas adecuadas y la gente cree en esas propuestas, y las encuestas nos sirven para medir esta viabilidad, digamos, de los candidatos, e influyen, sí, como les decía, influyen, sí, en el resultado de maneras más bien indirectas, dificultando la obtención de fondos para algunos partidos o ayudando a limpiar candidatos que no tienen opción, y también dificultando la obtención de cobertura de prensa. Otra cosa que pasa es que al interior del partido, de un partido específico, si siempre perdemos en las encuestas, se produce una gran desmotivación de la dirigencia. Tengo un conocido que me dice que eso sería importante si existiera la dirigencia política, pero que prácticamente no es necesario en este momento, que la gente vota por lo que lee en los medios de comunicación o mira o escucha en los medios de comunicación. O sea, que la gente se basa más que todo en las noticias y en la propaganda electoral, y que no es cierto que la dirigencia de tierra tenga alguna utilidad en las campañas o alguna utilidad importante. O sea, que la gente que trabaja en el barrio alrededor del centro de votación en San Francisco de los Ríos o en Curubandé de Liberia o en Caño Negro de los Chiles, la gente vota en función de los medios. O sea, que sobre todo los nuevos medios están permitiendo saltarse a la dirigencia. O sea, el candidato y el grupo de estrategia y el comando de campaña se comunican con el elector saltándose a la dirigencia territorial. O sea, que no hace falta hacer núcleos o comités de campaña o cosas así a nivel de barrio. Yo no creo que eso sea cierto, pero sí efectivamente ha disminuido. O sea, que sea absoluto, que los equipos de tierra o de territorial ya no se ocupen. Creo que sí se ocupan y que sí tienen una gran función, sobre todo en el día de la elección, en llevar a la gente a votar. No en el transporte, ¿verdad? Que eso sí no es necesario, pero sí en el garantizar que sabemos que fulano de tal está interesado en votar por nosotros, y garantizar que el día de la elección efectivamente va a votar. Tenemos entonces que la dirigencia se puede desmotivar fuertemente y no llegar a trabajar el día de la elección y no trabajar en los días anteriores, por el hecho de que siempre sale perdiendo en una determinada encuesta. Hay un consejo aquí, y es si el partido paga encuestas propias, es mejor que no las distribuya y es mejor que no las publique. Si el partido ha mal acostumbrado a la gente a que crean que una empresa encuestadora es buena porque les está haciendo encuestas a ellos y siempre están ganando, y yo divulgo eso para aumentar la motivación, después cuando salgo perdiendo en esa misma encuesta interna, ¿cómo hago para no divulgarla? Es preferible no divulgarla. Pero lo más usual es que los candidatos digan que
la empresa encuestadora es genial y extraordinaria cuando van ganando y cuando comienzan a que digan que la encuesta no sirve o que fue comprada por fulano, por sultano, etc. Bien, hay una utilidad un poco extraña también de las encuestas en las últimas campañas en Costa Rica y en otros países, y es que sirven para que el Estado distribuya la plata inicial. En Costa Rica, la gente cuando anda buscando plata para gastar en elecciones, va a los bancos a ver si le prestan. Y entonces se dirige al Banco Nacional o al de Costa Rica o a BCT o a una financiera y pide plata. Y la financiera, como uno de los elementos que tiene para analizar si presta plata o no la presta y bajo qué condiciones, es entonces una encuesta o varias encuestas para saber más o menos cómo va el asunto. Otra vez, eso perjudica a los enanos, a los partidos pequeños y nuevos. Es más fácil que consigan plata prestada los partidos que ya han estado en elecciones anteriores y que han ganado o han tenido votación importante. Si algún candidato está sistemáticamente sacando entre 25 y 50 puntos en la campaña, por supuesto que le resulta más fácil que el banco le preste que al que está sacando 2, 3, 5% en esto. O sea, a mí me parece, a pesar de que yo soy uno de los beneficiados con que contraten más encuestas, con que haya más razones para contratar encuestas, me parece que ese desnivel de la cancha debía corregirse. O sea, que no debían ser las encuestas para eso. Y el tribunal electoral de cada país, el organismo electoral que dirige el proceso, debía tratar de que todos los candidatos inscritos tengan oportunidades razonables de acceder a los medios de comunicación y de hacer propaganda y tengan oportunidad razonable de manejar los presupuestos que se requieren para la campaña. O sea, financiar basado en el tamaño del partido en los procesos anteriores es negarse al cambio, a que otros partidos tengan oportunidad de participar. Hablando un poco de metodología, hay siempre una discusión en las guerras de encuestas de si están bien hechas, están mal hechas. La primera discusión, en todo caso, no es esa. La primera discusión es quién la pagó. Entonces, sí, es obvio que si la encuesta es pagada por un partido o por un candidato específico y divulga esto, eso es sano, no obvio, es sano porque le ayuda a la gente a saber si hay interés o no hay interés eh, hacia un determinado partido o candidato. Esto no quiere decir que perdón, no quiere decir que las empresas encuestadoras alteren los resultados. Pero es mejor y más sano y es más creíble si al divulgar una encuesta se dice quién la pagó. Ahora, hay un tercer cliente de las encuestas en la campaña política y es muy importante, son los medios de comunicación, los periódicos, las radios, las televisoras, contratan encuestas como parte de su cobertura de las campañas. O sea, la encuesta es una noticia. La noticia de que fulano de tal va ganando, va perdiendo, o que sultano tiene posibilidades de crecer, etc. Pero los medios contratan encuestas. No son muy útiles o no sustituyen a las encuestas de los partidos políticos al interior de la campaña. O sea, un grupo de estrategia es preferible que base su trabajo en encuestas internas
y no en las encuestas de los medios de comunicación. Las encuestas de los medios de comunicación no están para diseñar estrategia, están pensadas para obtener más audiencia para el medio de comunicación. Y eso hace que le resulte más atractivo la noticia escandalosa de que fulano de tal se derrumbe, o que tratar de interpretar qué está pasando. Ahora sí hay que advertir que hay medios de comunicación que durante muchas campañas, varias campañas, mantienen investigación de opinión pública y trabajan con metodologías serias y permiten ver resultados electorales a lo largo de años y compararlos con encuestas pagadas por un medio a lo largo de años. Esos son útiles en el diseño de campaña porque me dan un poco la larga duración de los partidos y de los dirigentes. Pero muchas encuestas de campaña se hacen sin referencia a la historia o a la anterior y se hacen para que el medio, como les digo, aumente su audiencia y puede ser que no divulguen todo lo que la encuesta dice. Puede ser que no divulguen todo lo que la encuesta dice y no está accesible la base de datos para que un comando o un grupo de estrategia lo pueda analizar en detalle. Entonces, las encuestas sirven a los medios de comunicación como parte de su cobertura de la campaña. Los partidos Don para Víctor, diseñar estrategia, los bancos. Señor. disculpa, Víctor. Dado que hay un tiempo para que pueda participar también Jorge y los participantes, si podés, tenemos como unos 5 minutos, 3 minutos aproximadamente más para cerrar esta primera parte. De acuerdo. De acuerdo. Ok. Bueno, les decía que las encuestas en los partidos sirven para diseñar estrategia, en los bancos sirven para definir si le prestan plata o no le prestan a un partido, en los medios de comunicación sirven como parte del servicio que presta el medio de cobertura de la campaña electoral. Les decía que mucha gente no cree en las campañas electorales, les decía que en las encuestas electorales, sí es cierto que pueden ser alteradas y manipuladas, no es preocupante eso en un grado extremo porque no influyen tanto, no hay ninguna demostración de que influyan tanto y que la gente esté votando por los candidatos ganadores necesariamente. Y en los últimos años, tal vez en la última década, es que fundamentalmente crece el papel de las redes sociales en la campaña electoral y se vuelven un elemento determinante. La publicación en redes sociales, no solo de encuestas, sino también de noticias y de inventos y etcétera. Entonces, estamos enfrentados en los últimos 10 años. Hay internet hace más de 10 años, ¿verdad? Y hay redes sociales hace más de 10 años, pero yo pienso que mi experiencia en América Central y en el Caribe es que es en las últimas 2 elecciones, digamos, de cada país, 2 o 3, que se ha vuelto sumamente fuerte la influencia de las redes sociales y que resulta también un poco inmanejable los intentos de controlar esto para que la gente cumpla con periodos de veda, por ejemplo, de información, que cumpla con no divulgar encuestas en determinadas fases, que cumpla con que las encuestas sean de cierta calidad técnica, etc. O sea, no hemos todavía controlado o entendido lo suficiente el papel de las redes sociales y de los nuevos medios de comunicación en las campañas electorales y cómo eso se relacionan con las encuestas y cómo entonces pueden producirse o se han producido avalanchas de última hora en donde
tenemos hasta muy tarde de la campaña candidatos muy pequeños y que después en cuestión de una semana, de 2 semanas, se disparan y crecen para quedar en uno de los primeros lugares o ganar la elección. Estas avalanchas no las hemos comprendido lo suficiente todavía, pero en Costa Rica, lo que les dije hace unos minutos, por ejemplo, los porcentajes de Luis Guillermo Solís o de Carlos Alvarado a pocas semanas de las elecciones son poco importantes y terminan ganando. O sea, y eso se vuelve muy común en otros países también. Ha ocurrido recientemente. Bueno, estoy a la orden para conversar y responder. Y oigamos a don Jorge. Hola. Adelante, Jorge. Tiene la palabra. No, tengo el micrófono abierto, ¿sí? Sí, adelante. Bueno, en primer lugar, agradecer a CEDAL. Me parece una magnífica iniciativa que ha sido propiciada por la pandemia y que espero que no se pierda cuando pase la pandemia. Me parece que esto no solo es una magnífica ocasión para encontrarnos los sábados y hablar de algún tema, llevar a alguien que lo prepare, algún especialista, a veces organizar paneles, en fin, me parece que es una excelente actividad. Felicito a CEDAL y agradezco mucho la invitación. Y antes de seguir adelante, sugiero, teniendo aquí a mi muy querido amigo Edgar Ugalde, que pronto CEDAL organice una charla de Edgar sobre las relaciones con Nicaragua y sobre una visión histórica y sociológica de Nicaragua y de las realidades y relaciones entre Nicaragua y Costa Rica. Es una sugerencia para los organizadores. En cuanto a la exposición de Víctor, debo decir que me limpió, ¿verdad? No me dejó nada, ¿verdad? No me dejó nada que decir. Pasó. Entonces, yo voy a dedicar un cortísimo espacio para comentar 2 o 3 cosas que me llamaron la atención de la encuesta, de la exposición de Víctor. Un poco el estudio del electorado, aunque ojalá fuera tan fácil como preguntarle a la gente qué es lo que usted quiere. Y a mí me ha tocado ver gente proponiendo que en las encuestas vengan preguntas como ¿cuáles son las características del candidato que usted quiere? A mí esas encuestas pues siempre me han despertado muchas dudas cuando llevan al extremo la idea de que hay que preguntarle al electorado todo. Alguien dijo rápidamente, si don Pepe hubiera hecho una encuesta nunca hubiera abolido el ejército, ¿verdad? Porque posiblemente no hubiera tenido el respaldo en la encuesta. Hay cosas que hay que hacerlas porque hay que hacerlas. En la campaña de 1985, Rafael Ángel Calderón cometió el grave error de decir que él, en caso de una guerra entre Nicaragua y Honduras, enviaría tropas a pelear del lado de Honduras. O por lo menos enviaría tropas a pelear a Honduras. Eso inmediatamente despertó en don Oscar Arias la afirmación, la convicción moral de que el pueblo de Costa Rica era un pueblo apegado a la paz. Y la campaña al final se volvió en una campaña entre don Oscar, proponiendo el fortalecimiento de la paz, y don Rafael Ángel tratando de negar sus palabras y tratando de devolverse. La campaña pues terminó como terminó porque así tenía que terminar. Hay momentos en que hay que oír al electorado, hay momentos en que hay que estudiarlo. Víctor recordará que algunas preguntas metimos en la campaña de don Oscar de 1985 sobre toda esta problemática de guerra y paz y en qué medida estudiamos al electorado para llevar adelante eso. En cuanto al tema de si
las encuestas modifican el voto. Yo diría que hay una historia de eso. Al final de la década de los años 50, de 1950 y 1960, la sociología electoral norteamericana decía que sí, que las encuestas promovían lo que en inglés llaman el bandwagon effect, o sea, un deseo de unirse a la mayoría. Aquí eso tuvo repercusiones en campañas donde se utilizaron stickers que algunos de ustedes, los más viejitos, recordarán, de vote a ganar. Se estimaba que eso era una motivación que tenía el electorado. Y posiblemente la tenía, eran tiempos de una militancia más consistente. La adhesión de los votantes a los partidos se ha ido debilitando al punto de que de un tiempo para acá el grupo más grande en una encuesta son los que dicen que ningún partido, no tienen partido, ellos no tienen partido o no tienen simpatía por ningún partido. Eso ha planteado un problema también para los encuestadores que al principio preguntaban directamente cuál es el partido de su simpatía y hoy, si acaso, se atreven a preguntar de qué partido se siente usted más cerca, cuál partido expresa mejor su visión del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya nadie dice yo milito en el partido. Bueno, Carlos Revilla, aquí presente, sí lo dice, pero son relativamente pocos los que afirman una adhesión, digamos, tan firme. Hoy el electorado es un electorado mucho más libre. Para mí fue sorprendente en la campaña de don José Miguel Corrales, campaña en la que también colaboré, la voluntad, digo, cómo a la gente no le importaron las encuestas. Don Miguel Ángel, toda la campaña, estuvo 12, 14 puntos detrás de don Miguel Ángel Rodríguez. Y el día de las votaciones quedó a menos de 2 puntos. Eso dice que había un liberacionismo que tal vez era medio vergonzante y tal vez no se expresaba, pero un liberacionismo al que no lo arrugó, por así decirlo, el que las encuestas estuvieran diciendo que era don Miguel Ángel el que iba a barrer. Concluyo sobre esto de cuánto modifican las encuestas del voto. Yo creo que hubo un momento histórico, y así lo reflejó la literatura científica de ciencias sociales del momento, en que las encuestas influyeron más en el voto y creo que cada día influyen menos. El elector se siente independiente y no importa si mi candidato va a perder, voy a votar por él a ver si gana, ¿verdad? Y no hay una... Sin embargo, la gente sigue creyendo que las encuestas influyen, ¿verdad? No, más allá de lo que piensen los estudiosos de la investigación social, la gente, ¿cómo fue que dijo el ministro de Comunicación? Los de a pie. Los de a pie siguen creyendo que las encuestas modifican y les da pánico. Recientemente, todos ustedes que participan en Chat de Liberación Nacional durante las elecciones municipales recibieron algún correo que decía: están corriendo una encuesta en mi cantón, por favor, voten, ayúdenme, ¿verdad? Bueno, sobra decir que ese tipo de encuestas en Internet no tienen ningún carácter científico, no reflejan ninguna realidad. La única realidad que reflejan es que más gente, durante el periodo que estuvo abierto eso para votar en Internet, votó por uno o por otro, pero difícilmente pueda tomarse eso como una aseveración científica. Y es que cuando hablamos de encuestas, hablamos de ciencia y hablamos de moda. Hay encuestadoras que se ponen de moda. ¿Por qué? Porque resulta que tienen una tecnología absolutamente nueva, hacen 8,000 entrevistas todas las semanas y resulta que el día de las elecciones quedan 20 puntos, con 20 puntos de diferencia respecto del resultado real. Hay otros que hacen encuestas utilizando muestras de conveniencia, o sea, muestras que no son probabilísticas, que no son científicas, hacen 300 encuestas y creen que revisten de carácter científico esas encuestas porque las hacen públicas entre copas y bocadillos en el Hotel Hilton, ¿verdad? Y eso no es así. Hay modas y hay ciencia.
Y en este sentido, las encuestas son un instrumento científico que debe de tratarse con la seriedad de un instrumento científico en todas sus fases. En el diseño de la muestra, yo no sé cuántos de ustedes están lo suficientemente entendidos, pero digamos, el tamaño de la muestra va en relación directa al margen de error de una encuesta. Si usted hace una encuesta de 40 personas, el margen de error es de más de 15 puntos. 15 puntos hacia arriba y 15 puntos hacia abajo. Lo que da prácticamente que alguien que está en un punto puede ser proyectado 15 puntos más arriba o 15 puntos más abajo. El margen de error se reduce desde luego con el tamaño de la muestra. Si llegamos a una encuesta de 2.400, el margen de error será de más o menos 2 puntos. Pero esto es una ciencia y es importante que se entienda que es una ciencia. Que esto no es algo que puede hacer cualquiera parado en la puerta de cualquier supermercado. No es posible que hayan encuestadoras que salgan a pretender estar dándonos una foto de lo que está sucediendo en el país y digan que recogen la muestra en los parques de las cuatro cabeceras de provincia del gran área metropolitana. En los parques, en las paradas de autobuses. Bueno, eso es una muestra que carece de valor y los datos que de ahí salgan carecen de valor. Carecen de valor porque es una muestra de conveniencia, es una muestra que no se ha elaborado siguiendo criterios para establecerla y tener una muestra representativa. Hay muestras hay muestras probabilísticas de las cuales yo puedo hacer inferencias para todo el electorado. Y hay muestras no probabilísticas que no permiten hacer inferencias. Y con una frecuencia estamos viendo en el mercado ¿No tienes video? Quítamelo. Analistas y gente que sale dando. Está apagado el video. ¿Cuántas personas hay ahí? 50. Yo agradecería que apaguen los micrófonos. Adelante, Jorge, ya. Para la curiosidad, somos 50 personas en este momento. Hacer encuestas es un trabajo serio. Es serio en la muestra, en la construcción de la muestra. Es serio en el campo y hay riesgos en el campo. Hay el encuestador que se sienta en un pollo en el parque a llenar formularios, ¿verdad? Y altera de alguna manera el resultado de la encuesta. Por eso la calidad del trabajo de campo es un factor importantísimo para poder creerle a una encuesta o para no creerle a una encuesta. Me parece, por ejemplo, que Víctor tiene 40 años de estarnos dando muestra de una enorme seriedad en cómo se hacen las encuestas, desde su fase inicial, desde el diseño muestral, el trabajo de campo, la digitación, en fin, la presentación de resultados. Y esto porque me parece que quizás el aporte más grande que yo les podría dar a ustedes es algunas reglitas para leer la encuesta. Y la primera reglita, desde luego, tiene que ver con la empresa encuestadora. Por eso que dije antes, porque en esto hay ciencia y hay modas. Hay encuestadoras que se ponen de moda y desaparecen. Hay encuestadoras que emergen 6 meses antes de las elecciones y presentan encuestas electorales. Y hay otras encuestas que tienen muchos años de estar en el mercado, muchos años de estar presentando su resultado y eso reviste alguna seriedad. De manera que siempre hay que preguntarse quién hizo la encuesta. Una pregunta mucho más difícil de averiguar es quién la pagó. ¿Quién pagó la encuesta? Y es importante porque en términos generales, igualmente, en esto hay mucho escrito, hay mucha ciencia hecha. Las encuestas que son hechas por organizaciones partidarias tienden a tener un sesgo. Es más, en Estados Unidos, ayer observaba yo cómo el estudio, dado que en ese país en estos momentos se está haciendo una cantidad enorme de encuestas, resulta que hay encuestadoras, digamos, que están muy en el promedio de las encuestas, pero hay otras encuestadoras que tienden a tener un margen, se desplazan y tienden a agregarle
al Partido Republicano 1.2 o 3.5 o 4 puntos. Y al revés, hay encuestas que se los añaden a los demócratas. Ahí veían Rasmussen, veían New York Times, veían Los Angeles Times, veían Harris, veían una cantidad de encuestadoras y establecían que históricamente esas encuestadoras presentaban un sesgo. Entonces, es un trabajo científico, pero igualmente es un trabajo de aproximación, siempre de aproximación. La gente tiende a decir, pero las encuestas no, se equivocaron, no pegaron. Bueno, a veces porque ni siquiera toman en cuenta el margen de error y no entienden que el resultado que había propuesto una encuestadora pues tenía 3 puntos, más o menos 3, y entonces resultó que un candidato salió con 3 puntos más de lo que decía la encuesta y otro salió con 3 puntos menos. Eso, la encuesta está dando el resultado correcto, pero la gente no puede decir se equivocó. Esto porque la gente no sabe leer las encuestas. Lo mismo, cuando se publica una encuesta, muchas veces hay la intención de engañar y de manipular al elector. Por ejemplo, el uso del rango de opiniones favorables o desfavorables que recibe un candidato o una persona, opiniones favorables, desfavorables, y tiende a presentarse lo que llaman el saldo. El saldo puede ser tan equívoco como que una personalidad muy conocida, como en Costa Rica, hay varias que así lo reflejan todas las encuestas, don Oscar, doña Laura, don Johnny, don Carlos Alvarado, en fin, hay una serie de candidatos o de personas que son conocidas por más del 90% de la muestra, generalmente. Hay otros candidatos, figuras políticas que están apareciendo apenas y que son conocidos por el 20, el 25%. Sin embargo, se puede dar el caso de que la persona conocida por toda la muestra tiene, digamos, 53% de opiniones favorables y 47% de desfavorables. Entonces dicen que ese tiene un saldo de +6. Mientras que al personaje al que conoce, digamos, el 30% del electorado, lo valora positivamente el 20% y lo valora negativamente el 10%. Entonces tienden a decir que el saldo es +10. Entonces resulta que el personaje al que conoce el 30% del electorado tiene un saldo de opiniones mayor que el que tiene aquel que tiene un conocimiento prácticamente total. Eso de presentarnos saldos de opinión es un engaño. Es un engaño en tanto no nos den la base de cálculo. Porque la base de cálculo en una encuesta, digamos, de 1.200 personas, para algunos la base de cálculo son 1.130 y para otros la base de cálculo son 130 nada más. Y cuando nos presentan los saldos, tienden a confundirnos. Es importante que cuando uno lee una encuesta, se pregunte de qué tamaño es la muestra, cuando me salen opiniones favorables y desfavorables, de qué tamaño es la base de cálculo, porque si a mí me conoce el 20%, solo el 20% opina. Y eso hace que el margen de error de esas opiniones sea muchísimo más grande, porque no es una encuesta que se le hace a las 1.200 personas, sino que si lo conoce el 10%, es una encuestita de 120 personas. Y una encuestita de 120 personas, pues tiene un margen de error de 9 puntos, una cosa así, de más o menos 9. Entonces es importantísimo saber el tamaño de la muestra, el diseño de la muestra. Una muestra que no es probabilística, una muestra que no está bien construida, por el hecho de decir, bueno, pero yo tomé la mitad de hombres y la mitad de mujeres, eso no la hace probabilística. Eso no hace que de esa muestra se puedan hacer inferencias. Pero yo lo separé por hombre, mujer y lo separé en 3 grupos de edad. Tampoco, porque lo primero que tengo que hacer es distribuir la muestra en el universo
que quiero estudiar. Y entonces a mí me tienen que salir que si yo quiero hacer una encuesta nacional, pues ya, nada menos voy a tener que ir a hacer 3 encuestas a Opala, 8 encuestas a Opala. No me basta con que sean las cabeceras de provincia del gran área metropolitana, pero si además yo hago las encuestas en las paradas de buses, ni siquiera son electores residentes en esos 4 cantones. Entonces hay que tener mucha claridad. El lector debe ser muy crítico cuando se enfrenta a una encuesta. Debe de distinguir lo que es una encuesta científica, es un sondeo, un barrido, una muestra no probabilística. Claro que una muestra no probabilística ofrece ventajas como el costo, ¿verdad? Cuando uno no tiene plata puede decidir hacer una encuesta en un cantón, ¿verdad? Y ahora que usted pueda proyectar los resultados de ese cantón a los 82 cantones del país, pues es prácticamente imposible, ¿verdad? De lo que dijo Víctor, el tema del financiamiento, bueno, nadie lo ignora. La plata en las campañas políticas llega en relación proporcional a las posibilidades de ganar. Si usted va ganando, la plata llueve. Llega un montón de gente a ayudarle, llega un montón a darle. Si usted va perdiendo, pues no le va a llegar plata. Y eso es así, incluso con estos modernos mecanismos de financiamiento, como es hacer fideicomisos. Efectivamente, la banca, los bancos hacen fideicomisos para financiar las campañas políticas, que son negocios magníficos para los bancos, ¿verdad? Magníficos negocios para los bancos, ¿verdad? Debería de haber alguna regulación que sean los bancos del Estado los que financien las campañas, los que financien los fideicomisos. Pero allí, efectivamente, también esos fideicomisos se rigen por encuestas. Entonces, a pesar de que existe la posibilidad de un desembolso de un 100%, lo cierto es que la encuesta va aconsejando al banco y diciéndole, vea, no le suelte más del 40 porque no va a sacar ni siquiera el 40, ¿verdad? Esas utilizaciones también, yo tengo muchas dudas. Víctor dice que hay que equilibrar la cancha. Yo tengo muchas dudas. Esto es un sistema capitalista. En Estados Unidos hay una verdadera plutocracia con los PACs. Hay gente que puede poner 500 millones de dólares y los ponen en una campaña política y allí manda el dinero. Aquí tal vez mande el dinero en menor medida y yo me alegro que así sea, pero equilibrar la cancha me parece que siempre será algo bastante difícil. En cuanto a la cobertura de los medios, que también tocó Víctor rápidamente, efectivamente los medios también se dirigen por las encuestas. Don Carlos Alvarado tuvo que casi que obligar a que don Ignacio Santos lo incluyera en el debate, cuando a partir de ese debate, digamos, don Carlos empezó a tener un crecimiento importante en las encuestas. Bueno, nada más tengan presente que cuando alguien publica una encuesta, hay una intención de dar un mensaje y que ese mensaje, desde luego, lleva la intención de modificar el comportamiento de la gente. Experiencias muchas. Como dijo el presentador, yo he participado en comités de comunicación o de estrategia de por lo menos 5 campañas políticas. Yo he visto de todo. Yo he visto de todo y he sabido de todo. He sabido de una elección municipal donde un candidato a alcalde visita a la encuestadora y le dice, vea, aquí están $10,000, pero yo necesito que usted me ponga en primer lugar, ¿verdad? Entonces, porque para que haya corrupción tiene que haber un corruptor
y un corrupto. Entonces, a veces son los partidos los que llegan a pedir, otras veces son las encuestadoras cuando tienen a un buen cliente. Su partido es, o hay un partido que es su cliente, y las encuestadoras alteran los números la mayor parte de las veces dentro de los márgenes de error de la encuesta. Pero vamos a ver, si yo estoy empatado con mi contendor y tengo una encuesta, es una encuesta de 600 que tiene un margen de error de 4 puntos, estamos empatados. A mí me dan los 4 puntos del margen de error a mi favor y a mi contendor le quitan los 4 puntos del margen de error. Quedamos que yo lo voy ganando por 8. Y eso, digamos, eso son cosas que yo he visto. Entonces, no. Y parte mía es una parte ahí de científico social que no tengo ni siquiera un juicio para condenar esas prácticas. Lo que es importante es saber que esas prácticas existen, que esas prácticas se dan. Lo que es importante es mirar una encuesta con desconfianza, analizarla en sus componentes, saber quién la hizo, qué tipo de trabajo hace, quién la pagó, cómo se supervisó el trabajo de campo. Ir sabiendo, entre más información tenga yo sobre cómo se hace una encuesta, más confiable me resulta o más desechable me puede resultar. Pero es importante, y aquí es donde uno siente una cierta rebeldía, y es que las encuestas se hayan convertido en un medio de publicidad más en las campañas políticas. Pero decir que en las campañas políticas hay mucha gente que anda tratando de engañar, pues no es decir nada nuevo. Me parece que lo que puede ser más importante ahora es las preguntas o la eventual participación de ustedes. Creo haber dicho mucho de lo que traía preparado y haber comentado someramente algunas de las afirmaciones que Víctor hizo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Urbina. Si alguien tiene interés en hacer alguna consulta, alguna pregunta muy puntual, porque tenemos costumbre de ajustarnos al tiempo de la sesión. Enrique Gomaris levanta la mano para hacer uso de la palabra. Adelante, Enrique, activa el micrófono. Me da la impresión de que don Carlos Rivera quiere decir algo. Está pidiendo, Guido, que le abrace el micrófono, tal vez. ¿Me oyen? Sí, Enrique. Sí, ok. Bueno, yo creo que hay que examinar cuáles son las novedades. Y una novedad importante refiere a, sobre todo los últimos 15 años, refiere a la actitud del electorado y, por lo tanto, del encuestado, de la persona encuestada. Es decir, Jorge estaba mencionando que hoy los encuestados son más libres de su adscripción partidaria, ¿sí? Yo creo que eso es solo un elemento. Lo que está sucediendo es que los encuestados, las personas encuestadas, son cada vez menos inocentes con respecto al procedimiento de la encuesta. Hace 15 años uno hacía una encuesta y, bueno, la parte activa la llevaba la encuestadora y la gente encuestada era más o menos la parte pasiva, ¿ok? Hoy ya no es así. Yo pongo un ejemplo paradigmático. El CIS de Tezanos en España. He escrito un artículo hace poco diciendo Tezanos es el mayor promotor del voto escondido, ¿sí? Del voto oculto de toda Europa. ¿Por qué? Porque como hay un descrédito tan grande del CIS de Tezanos, la gente no emite el voto o juega con la opinión
o sea, con la inclinación de voto. Por lo tanto, las personas encuestadas ya no son tan inicuas, ya no son tan inocentes como lo eran antes. Ahora se dejan o influyen, o en ellos influye mucho más el origen de la encuesta, si huelen que esto es algo que promociona un partido. O sea, la respuesta del encuestado ahora es mucho menos inocente que hace 15 años. Muchas gracias, Enrique. Carlos Rivera, estás pidiendo... Sí, Adelante. correcto. Gracias. Para Enrique o para Víctor, y quisiera saber también el criterio de Jorge. De acuerdo a últimas encuestas, hablo, digamos, espero que ustedes la tengan bien valorada, como es el Latino Barómetro. Los sistemas democráticos han venido perdiendo credibilidad y han venido subiendo más bien las opiniones alrededor del autoritarismo y el valor que dan a los líderes, si se puede llamar así, autoritarios. ¿Cómo perfilan ustedes, de acuerdo a lo que han podido estudiar, la visión que pueda tener o el apoyo que pueda tener el sistema democrático hacia el futuro en base a lo que nos están diciendo esas encuestas? Gracias. Perdón, no importa si hacemos otra pregunta y atienden las dos. Roberto Padilla está levantando la mano. Don Roberto. ¿Me escuchan ahí, don Carlos? Adelante. Para ambos, vamos a ver, en muchos o mercado de productos, en la parte comercial propiamente, existe la tendencia marcadísima de la incidencia de los influencers para convertirse en el top of mind de las personas. Se puede traducir esto en modelos electorales también, es decir, que personas, autoridades, vamos a ver, de alguna área, incluso un influencer en Instagram, puede afectar los resultados de la ronda electoral. Y me podría, digamos, referir al cambio del bono demográfico para el 2025, y donde el padrón electoral se constituirá 40% de personas entre 18 y 25 años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esto podría incidir también en los resultados? Gracias. Adelante, señores. Jorge. Digamos que a mi juicio, la pregunta sobre los influencers, digo, los mecanismos de formación de la opinión pública no han cambiado. Porque esa pregunta no es una pregunta que tenga que ver con encuestas o con redes, tiene que ver con formación de la opinión pública. Y en formación de la opinión pública siempre han habido líderes de opinión. Siempre ha habido gente que ha orientado, por así decir, gente respetada, gente a la que se le escucha, desde mecanismos muy primarios. Mi padre, que fue diputado en 1940 y volvió a hacerlo en 1949, me contaba cómo algunos gamonales, que llamaban, llegaban y le decían: don Paco, los 18 votos de casa son suyos, ¿verdad? Eso era cuando la formación de la opinión tenía bases tradicionales, por así decirlo. Hoy no es el pater familias el que viene a decir cómo se forma la opinión, sino que son efectivamente los líderes de formadores de opinión. Y a mí me parece que los influencers, desde luego, inciden en la formación de la opinión. Especialmente porque la gente además tiene sus influencers favoritos y tiene sus influencers detestados. Entonces ahí es el proceso de formación de la opinión, que me parece que sigue siendo básicamente el mismo
y se manifiesta en las encuestas. Es decir, se tiene que manifestar en las encuestas si está presente en la opinión. En cuanto a la segunda pregunta, Guido, la que añadiste. La de, perdón, no, disculpen, se me fue el... No, tranquilo, tranquilo. Ok, No, eso, Víctor, si querés agregar algo. Yo quería agregar algo, no respecto a las preguntas, pero me parece importante señalar respecto a metodología que en los últimos 10 o 15 años hemos ido pasando a eliminar las encuestas en papel y trabajamos con celulares. O sea, la encuesta se carga en un celular, el encuestador lleva el celular, hace la pregunta y marca la respuesta en el celular. Y estos celulares tienen GPS. Entonces, el GPS dice latitud y longitud de dónde se está haciendo la entrevista. Eso elimina o disminuye dramáticamente las posibilidades de que la encuesta la haga el encuestador en la pulpería frente al parque tomándose una cola y comiéndose un tostel y que no vaya al lugar en donde le toca hacer la entrevista. O sea, ahora sabemos exactamente dónde se hizo cada entrevista porque tenemos latitud y longitud. También podemos escuchar desde la oficina, podemos escuchar alguna de las preguntas. O sea, sabemos que la encuesta se está haciendo efectivamente entre 1 y 2 de la tarde en el barrio tal de la provincia de Alajuela, del cantón tal, del distrito tal. Entonces, tenemos un mucho mayor control a la hora de supervisar a los encuestadores. Un problema de la latitud y la longitud es que se va perdiendo el anonimato del informante, que ha sido fundamental para que la gente no tenga miedo a la hora de decidir por quién va a votar. Pero ahora tenemos un gran control del trabajo de terreno de una encuesta. O sea, el encuestador no puede inventar la hora porque la hora queda marcada en el celular. No puede inventar el lugar porque el lugar queda marcado también en el celular. Y la encuesta no puede alterar las preguntas porque están ahí y las podemos escuchar. Una pregunta para Víctor Borge, de don Oscar Montes. ¿Qué opina del rol de las redes sociales como un canal de difusión de las encuestas y su impacto en la elección? ¿Son las noticias de encuestas partícipes de esa última ola que se ha experimentado en Costa Rica? Sí, repito algo que dije durante la charla inicial. No sabemos todavía suficiente sobre el papel de las redes o la influencia de las redes en las campañas electorales. Hemos ido aprendiendo, pero no sabemos lo suficiente. Y para la divulgación de las encuestas es igual para la divulgación de cualquier cosa. Las redes sociales son una nueva manera de divulgar, una nueva manera de dar opiniones y de participar en el debate político y cultural de las naciones. O sea, algo absolutamente novedoso de las redes es que permite que los no informados, los no educados, los que no saben qué está pasando, opinen. Y entonces se vuelve, aquí se ha nivelado la cancha de una manera extraña, y es los que no tienen manera de sostener sus opiniones, opinan y tienen acceso a los medios nuevos, entonces influye, por supuesto, pero cómo y de qué manera y cómo va a evolucionar eso en el futuro no sabemos. Y también hay que decir, y el ejemplo está en China, pero está en muchas otras partes, que hay cada vez mayores esfuerzos por controlar las redes sociales. O sea, las redes sociales no son neutrales en este momento. Defienden intereses específicos. No son democráticas tampoco, a pesar de que cualquiera puede opinar. Pero quitemos el pero, los gobiernos
están encontrando las maneras de controlar de manera más cercana lo que se dice, lo que no se dice en las redes sociales. Y es posible que Internet en los próximos años se convierta en un archipiélago de Internet controlados o cercanos a determinados sistemas políticos. Hasta el día de hoy no tenemos claridad de cómo va a evolucionar esto. Luis Fernando Díaz tiene la palabra. Sí, gracias, Guido. Sobre el último tema, primero que todo, tiene muchísima razón en todo lo que ha comentado al respecto Víctor. Esa nivelada de cancha es brutal, es vergonzosa, es una pena para la democracia porque no contribuye absolutamente en nada. Pero bueno, es una de las tareas que a organizaciones como ACEDAL y a los demócratas y a los ideólogos demócratas nos queda por trabajar. No quiero terminar sin rescatar la participación de Oscar Montes con esa pregunta, porque nosotros en CEDAL estamos preparando que una de las próximas sesiones trate precisamente ese, entre otros temas. Oscar mismo sabe que en los últimos años, el año pasado en particular, incluso con trabajos de Guido Mora y del mismo Oscar, tuvimos alguna pequeña inserción en el campo del papel de las redes sociales y otros elementos del uso de las nuevas tecnologías en la comunicación. Entonces vamos a incluir en una de nuestras próximas sesiones ese tema en particular. Y tampoco quiero dejar de decir que Oscar Montes es uno de los jóvenes nuevos expertos serios precisamente en ese campo. Oscar es de los que ha venido trabajando más profundamente con lápiz muy fino en el tema del uso de las nuevas tecnologías en la comunicación política y eventualmente tiene que ser parte también de estos foros de nosotros en CEDAL. Y termino, Guido, antes de que yo creo que ya le toca a Carlos Rivera. Yo estoy convocando para las próximas sesiones diciendo de los temas que vamos a tratar, pero creo que hay que rescatar algo interesantísimo que Víctor Borge dijo en su última intervención, y es el uso de los teléfonos celulares en el proceso de las encuestas. Eso es extraordinariamente nuevo y extraordinariamente sugerente, con todos los problemas que tiene para la libertad también, como el mismo Víctor Borge lo decía. Bueno, aquí estamos aprendiendo todos los días y ese es el propósito de estas sesiones. Y gracias, Guido, sé que ya nos pasamos un montón hoy. Termino. Bien, Carlos Rivera. Carlos, ¿estás por ahí? Tiene el micrófono cerrado. No debería. Ahora, bueno, así me parece aquí. Sí. ¿Ya, Guido? Ya, adelante, Carlos. Sí. Bueno, mi participación anterior, previa a resumir, no vamos a resumir porque Jorge lo hizo de manera excelente, la intervención de Víctor, y antes de hacer la invitación, pero lo dejamos para otra oportunidad. Hay una que ha venido recogiendo algunas encuestas, principalmente el Latino Barómetro, esa pérdida de espacio que ha venido señalando los sistemas democráticos y el crecimiento que han tenido el autoritarismo, la preferencia, ya ha subido mucho y resulta un poco preocupante. Como es producto de encuestas, la pregunta iba dirigida, no vamos a tocarla en este tema, a qué opinaban Víctor y Jorge sobre este tema. Pero bueno, la dejamos para una próxima. Y esta próxima sesión del próximo sábado, es sobre la educación en el siglo XXI. Y estará invitado Leonardo Garnier para conversarnos sobre este tema. A Víctor y a Jorge, muchas gracias. Yo creo que ha sido participaciones excelentes, ilustrativas, nos han abierto
el conocimiento de muchas cosas que solo ellos tienen en su experiencia. Y a todos ustedes quienes nos han acompañado durante esta sesión, muchas gracias también por la participación. Y los invitamos. Creo que, como señaló Jorge, Víctor y ahora remata Luis Fernando, lo que nosotros tratamos de hacer con estas jornadas es crear conciencia, es crear pensamiento, es crear inquietud, y la discusión va a seguir permanentemente en los próximos sábados. Muchas gracias a todo el equipo colaborador. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana.